Esta es la carta que recibieron en Radio Unión Cataluña. En ella el gobierno catalán comunica el cese de sus emisiones. Dice que por falta de licencia, un documento que según sus locutores llevan solicitando desde 1997, año en el que se les concedió un permiso para poder emitir. 20 años lleva en antena Radio Unión Cataluña. Al principio era la emisora de los taxistas. 10 años después se ha convertido en las voces de los extremeños, andaluces y gallegos que residen en la comunidad catalana. Ahora es toda una institución. Hemos hablado con sus protagonistas, quienes piden que les abran de nuevo el dial. Bienvenidos un sábado más a una nueva edición. Era uno de los últimos programas que se escuchó en Radio Unión Cataluña. El Rincón extremeño ponía su broche forzoso desde Fregenal de la Sierra. Tini Grajera de Aceuchal y María Ángeles Moreno de Barcarrota se despidieron de su audiencia, de quienes destacan han recibido muchos apoyos. Me decía el otro día un señor que es de Cáceres, de Nuño Moral, me decía: María Ángeles, es que nos han dejado huérfanos. Dice, yo no sé qué hacer, estoy como atontecido. Cada mañana esperamos los sábados con ilusión para poder escuchar ese trocito de nuestra tierra en Cataluña. Cosas así que te van diciendo que cada día dices, joroba, te están escuchando y te dan ánimo para seguir. Sin previo aviso, les comunicaron el cierre de la emisora. Un jarro de agua fría para estas voces de los extremeños en Cataluña. Hasta el presidente de la Asamblea de Extremadura ha manifestado su desacuerdo por carta. Precisamente ahora celebraban los 10 años de emisión del Rincón extremeño. Aparte de que no tener licencia, sí que teníamos un permiso, y tenemos el permiso, que les he dado fotocopia, de que el director anterior, el señor Jordi Albiñán, nos había dado para salir en el 88.0 de su FM. Un permiso que ha pasado desapercibido para la Generalitat. Radio Unión Cataluña emite sin la correspondiente autorización administrativa y a partir de ahí se inicia el lógico expediente para provocar que se cesen las emisiones. La única esperanza es que la Generalitat regule el espacio radioeléctrico de las emisoras sin ánimo de lucro. Así, estos estudios, ahora vacíos, podrían ser de nuevo la ventana de Extremadura en Cataluña.